Buenas tardes a todos. Este video explicativo tiene por objetivo recordar y o aprender a utilizar el programa de hoja de cálculo Excel con el fin de crear tablas de datos y gráficos haciendo el cruce de aprendizajes con la asignatura de educación tecnológica. Primero que todo necesitan tener un computador sin acceso a internet para realizar esta actividad. Bien, primero que todo recordar que el programa Excel es este del icono de color verde que tiene una X encima. ¿Ya? Hacemos clic. Este es un trabajo anterior que tenía guardado. Hacemos clic en él y se me aparece esta ventana. Hacemos clic en libro en blanco. Bien, recordar que la hoja de cálculo es todo el espacio que tenemos disponible en la pantalla, en donde tenemos columnas nombradas con letras del abecedario en orden alfabético y tenemos filas nombradas con números ordenados de menor a mayor. Cuando se cruza una columna con una fila en un espacio, ese espacio se llama celda y la celda se nombra según la columna y la fila que intersectan. En este caso, esta es la celda E7. Si hago clic en otra celda, sería la celda H9. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta hoja de cálculo? Vamos a crear una tabla de datos y vamos también a crear un gráfico de barras simple. Luego en otro video les voy a mostrar cómo crear un gráfico de barras doble y un gráfico circular. Bien, vamos a crear entonces una tabla de datos simple. Vamos a inventar en este caso una tabla que va a representar tipos de transporte y cantidad de elecciones. Cuando me queda pequeña la celda, puedo ponerme entre las dos columnas, haciendo un clic sin soltar y agrando el espacio de la celda que necesito. Acá ambas me quedaron pequeñas, por lo tanto, a ambas celdas les voy a agrandar el espacio. Perdón. Bien, tipos de transporte, vamos a hacer un listado. Ya. Vamos a poner algunos datos al azar. En este caso vamos a poner 5 elecciones de transporte y acá vamos a poner la cantidad de elecciones de estos transportes. Ya, voy a poner también datos al azar. Voy poniendo las cantidades. Entonces, en esta columna de aquí tenemos los datos, las elecciones, perdón, las opciones, y en esta otra columna tenemos la cantidad de votos o la cantidad de elecciones, me equivoqué aquí, de cada uno de estos datos. Le voy a dar formato a las celdas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerle color, al igual que en Word, puedo cambiar el tamaño de letra, el tipo de letra, le puedo poner formato a las letras o puedo cambiar el color de fondo de la celda, el color de la letra, le puedo poner negrita, centrado, puedo agrandar el tamaño de la letra, pero eso me implica que voy a tener que agrandar también el tamaño de la celda porque la idea es que todos los datos se puedan leer. En este caso yo lo voy a dejar en tamaño 12 con fondo de color celeste, letra de color blanco y negrita. Y también le vamos a dar formato al borde, es decir, voy a ennegrecer los bordes de la tabla con el fin de hacer una lectura más sencilla porque se va a destacar. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar las celdas que voy a enmarcar y selecciono haciendo un clic
sin soltar, arrastrando por todas las celdas que voy a enmarcar, suelto el clic y con la herramienta borde voy a poner todos los bordes. Y como podemos ver, se han ennegrecido los bordes de la tabla que yo acabo de crear. Ahora voy a crear un gráfico. Bien, ¿cómo voy a crear el gráfico? Primero tengo que ir a la pestaña Insertar y aquí me aparecen los tipos y las opciones de gráficos que puedo crear con estos datos. Bien, por este momento vamos a elegir un gráfico de barras simple. ¿Ya? Puede que el formato, puede que la forma en que a ustedes les aparezca la información acá no sea igual que esta, pero en todos los computadores les va a salir la opción de insertar gráfico. ¿Bien? ¿Cómo voy a insertar un gráfico? Primero voy a elegir, voy a observar, voy a verificar, voy a ver el gráfico que más me acomoda. Selecciono los datos que quiero graficar y luego me dirijo a las opciones de gráfico y elijo uno de los gráficos. En este caso voy a elegir un gráfico de barra simple haciendo clic y con eso es suficiente para crear el gráfico. Como podemos ver, me aparece acá la información de los medios de transporte y aquí me aparecen las cantidades. Puedo hacer la lectura observando el tamaño de la barra. ¿Ya? Otra cosa importante, si yo cambio alguno de los datos de la tabla, automáticamente se me cambia el gráfico. Por ejemplo, en la opción auto, en vez de 3, voy a hacer un clic en la celda y en vez de 3 voy a poner 6. Y cuando yo aprieto Enter con el teclado, observen donde dice auto en el gráfico, se cambia automáticamente la barra al dato nuevo ingresado. En vez de avión 11 voy a poner 0 elecciones y vamos a ver que donde dice avión no aparece en la barra porque tiene 0 elecciones. También si yo agrego datos mucho mayores, por ejemplo donde dice bus dice que hay 12 elecciones, voy a poner un número mucho mayor, ¿ya? 43. También vamos a ver que este eje de datos, que sería el eje Y, este eje también va a cambiar, porque obviamente ya los datos no van a llegar hasta el 14. ¿Ya? Y al hacer Enter nos vamos a dar cuenta que acá cambió y además aparecen de 5 en 5 los datos graficados. Puedo cambiar el formato del gráfico, le hago clic al gráfico y donde dice diseño, donde dice diseño, podemos ver que tenemos distintos diseños de gráfico. Acá me aparece sin el eje X, ya, acá me aparece el eje X pero sin las líneas y la elección de este formato va a depender de la facilidad de lectura. Tenemos un montón de opciones, nos podemos quedar con la que más nos guste. Ya, en lo personal creo que la primera está bien, suficiente. Y acá incluso le podemos cambiar la gama de colores al gráfico, que no es relevante para la lectura, pero es importante que sepan las opciones, las alternativas que tienen para esta herramienta. Vamos a dejar ese de color verde, ¿ya? Podemos, si nos arrepentimos de hacer un gráfico de barras, podemos cambiar el tipo de gráfico y en este caso yo les voy a proponer poner un gráfico de círculo, gráfico circular o de torta. Perdón. Voy a hacer un clic y automáticamente el gráfico se cambia a gráfico de torta o gráfico circular. Puedo agrandar el gráfico, ¿ya? Acá donde aparece un 0 me está indicando que hay una de las opciones que no tiene votos. Ahora el gráfico circular, a diferencia del gráfico de barras, no me aparecen aquí cuáles son los tipos de transporte, por lo tanto puedo buscar, el gráfico en donde me aparezca la información que yo necesito. Acá abajo me aparecen
por color, el tipo de transporte, la elección, ¿ya? El verde sería bus, el celeste auto, barco, avión, no tiene ninguna elección. Le vamos a cambiar este dato para que sea más visible, ¿ya? Ahí me apareció, porque acabo de ingresar un 11 donde había un 0. Puedo poner entonces así, puedo poner, bueno, ahí cambia un poquito el color, pero la información es la misma. Y acá, interesante, que me interesa que esto sí lo identifiquen, aquí además de aparecer la cantidad me aparece el porcentaje, ¿ya? Recordar que un gráfico de círculo representa un porcentaje del total de las selecciones. Ya eso lo vamos a ir viendo a poco después durante otros tutoriales. Ya aquí también me aparece la misma información que en el anterior, solo que el color cambia. Aquí me aparecen también, cambia el color, cambia el color, cambia el color. En el fondo, la información es básicamente la misma, solo cambia el diseño del gráfico. ¿Ya? Usted elige el que más le acomode. Yo por ahora, bueno, acá además me aparece el tipo de transporte al lado de la elección. Pero yo me voy a quedar con este. ¿Ya? Bien. Por ahora eso es todo. Siguiente tutorial vamos a hablar sobre hacer un gráfico de barras doble. Aprovechar. Quiero mostrarles que podemos hacer un gráfico de puntos acá. En este caso se llama gráfico de dispersión. Y voy a elegir el que nosotros trabajamos en clases, que es el gráfico que tiene líneas y puntos, ¿ya? Y al hacer clic automáticamente se cambia. Voy a elegir ese. Se cambia, ¿ya? A tipo de gráfico de puntos. ¿Ven? Y automáticamente me aparece. Bien, eso es todo por ahora. Siguiente tutorial, atentos. Saludos.